Ahora vamos a continuar siempre con las columnas de absorción, pero en este caso visto con columnas de absorción de empaque. Entonces, en diseño de empaques y torres de empaque, vean que en este caso está empacada la columna. No es que lleva, como en el caso que vimos anteriormente, que llevaba platos. Entonces los platos se colocan a cierta distancia y así se diseñan. Ya saben que entonces cada uno de los equilibrios, recuerden que tenemos una línea de operación y una línea de equilibrio, vendría dado por cada uno de los platos. Sin embargo, aquí la separación entre la línea de operación y la línea de equilibrio están muy cercanas, porque no se, vean que están prácticamente cambiando diferencialmente. Entonces tendríamos que el cálculo tendríamos que hacer como una especie de integral entre las dos líneas, tal como lo vamos a ver más adelante. Y lo que sí es que fíjense que aquí, por ejemplo, si tenemos una etapa, entonces vamos a buscar cuál es la altura del empaque equivalente a un plato. En las columnas con torres empacadas hay que tener, bueno, fíjense que se empacan con este tipo de empaques. Anteriormente se hacía con madera, ahora se hacen con estos de cerámica o metálicos, por ejemplo el anillo Rashik, vean la forma, el anillo metálico PAL, el anillo plástico PAL. La idea es que tengan un contacto íntimo el líquido con el gas, por eso es que tienen estas formas tan exóticas. Estos son los anillos, estas son las monturas, montura Verl, montura cerámica de Intalox, de las más utilizadas, montura plástica de Intalox, montura metálica Intalox. Entonces estas son las formas, las monturas y los anillos. Con esto se rellena totalmente la columna y entonces nosotros tenemos para que ahí se dé el contacto íntimo entre el líquido y el gas. Aquí están los datos de cada uno de los empaques. Fíjense que entonces tenemos los diferentes anillos, las monturas, lo IMTP, el HIPAC, con los materiales con que pueden estar construidos, los tamaños nominales, que sería el tamaño nominal de cada uno de ellos, la densidad de ellos, densidad global en libras por pie cúbico, el área total, la porosidad, que es un factor muy importante, y los factores de empaque, el FP mayúscula y el FP minúscula. Entonces ya vamos a ver cómo se emplean estos empaques. En las columnas hay que tener mucho cuidado porque vean que nosotros le vamos a estar tirando el líquido y va a moverse por todo va a estar entrando el líquido y el gas se enfrentan a contracorriente y entonces lo que sucede es que el gas, si está a mucha velocidad con el líquido, puede hacer que se inunde la columna. Si se inunda la columna, deja de funcionar. Entonces, una de las principales limitaciones de cuáles son las velocidades que nosotros podemos colocar, sobre todo el líquido, es evitar la inundación de la columna. Si se inunda, deja de funcionar. Otro factor también es, por ejemplo, que corra únicamente por las orillas. Eso se conoce como canalización y es un grave problema también en el empaque. Hay que evitarlo, que no se llegue a canalizar. Generalmente se evita el empacamiento utilizando empaques no estructurados, o sea que más o menos se rellenan al azar y eso evita la canalización. Sin embargo, existen empaques estructurados que también los vamos a estudiar, aunque no funcionan muy bien. Aquí están los datos, como les digo, de los empaques. Estos son los empaques estructurados, vean que se tienen que colocar. Los otros, o sea, con cierto orden. A contrario a los empaques no estructurados que únicamente se van rellenando dentro de la columna sin seguir ningún orden. Esto sí hay que colocarlos de esta forma y vean que tenemos aquí que ya tienen una cierta dirección. Como les digo, la principal problema en las columnas es evitar que se inunden las columnas de empaque. Entonces vamos a tener una caída de presión y velocidades límite de empaque. Vean que aquí nosotros digamos que tenemos nuestra columna empacada y le estamos haciendo pasar aire únicamente. Entonces vean la pendiente que tiene este aire. Estas están en coordenadas, bueno, el delta P y el eje de la Y está en coordenadas logarítmicas. Igual aquí el eje de las X está en coordenadas logarítmicas. Vean que se representa GY con respecto a la caída de presión que está dada en pulgadas de agua sobre pie de empaque. Este está especialmente hecho para una torre empacada para el sistema aire-agua con monturas Intalox de 1 pulgada. Vean que aquí tenemos que el factor FP es de 92, la velocidad del líquido
libras sobre pie cuadrado como parámetro, que serían estas curvas, y el diámetro de la columna es de 30 pulgadas, la altura del empaque es de 10 pies. Haciendo esas consideraciones, nosotros hacemos pasar el aire y vean que entonces si está sin nada de líquido, si está seca, tendríamos este tipo de pendiente que representa que está cambiando en un orden a la 0.7. Conforme nosotros vamos agregando agua, entonces vean que aquí el GX sería de 3000 y lo movemos hasta 36000. Vean que inicialmente la pendiente es similar hasta llegar a un punto en donde deja de estar paralelo o lineal el cambio y empieza a tener mayores pendientes. Vean que aquí ya tendríamos una curva, esa se conoce como el valor de carga. Pueden ver que ya a partir de 2 el valor es totalmente horizontal. Eso nos está indicando que está inundada la columna y no podemos funcionar a esas etapas. Pero aún en estos valores de carga, vean que aquí más o menos por 1.5 se vuelve sumamente vertical la línea. Entonces eso es lo que se conoce como la velocidad de inundación y esa es la velocidad a la que no podemos llegar. Podemos trabajar a valores por debajo. Sin embargo, este tipo de correlaciones no es muy exacto y se tendría que dejar muchísima holgura. Por lo tanto, si nosotros consideramos que la velocidad de inundación es de 1.5 pulgadas de agua por pie de empaque, entonces deberíamos estar trabajando prácticamente a la mitad, 0.7, 0.75 de caída de presión. Esta es una, como les dije, una representación para el sistema aire-agua en monturas Intalox de una pulgada. En este caso tenemos velocidad de inundación en monturas cerámicas Intalox en un sistema aire-agua, pero ahora vean que está representado GX con respecto a GY y el parámetro es la velocidad de inundación. Esto es para diferentes tamaños de empaque. Entonces vean que aquí la velocidad de inundación, dependiendo de la velocidad másica del líquido, va disminuyendo. Entonces tendríamos esta curva. También conforme nosotros tengamos mayores diámetros, entonces podemos como aumentar la cantidad del flujo del líquido. Vean que aquí tendríamos que la velocidad de inundación serían mucho más elevadas. Ahora, conforme nosotros vamos aumentando la velocidad del líquido, la velocidad de inundación se vuelve cada vez, manteniendo el GY, entonces tendríamos que va disminuyendo la velocidad de inundación. Este es de nuevo para las monturas de cerámicas Intalox en un sistema aire-agua y tenemos caídas de presión más generalizadas. Recuerden que aquel solo era Intalox, mientras que aquí tenemos una relación GX sobre GY y dependiendo de las densidades del líquido y del gas, con respecto a un GY al cuadrado, el FP, que sería el FP típico para el relleno que tengamos en la columna, la viscosidad elevada a la 0.1, la gravedad y aquí las densidades involucradas. Entonces aquí tendríamos, esta es la caída de presión y vean que para diferentes empaques. Esta es la caída de presión que no debemos de superar para nada, 1.5. Debemos de estar trabajando con una cierta holgura, estar trabajando aproximadamente aquí entre 0.5 y 1 para que todo esté bien. Entonces tendríamos que, dependiendo de la cantidad de aire que tengamos, cuánto es el GX que vamos a poder colocar. También fíjense que el valor seguro para poder trabajar, como les había dicho, era 0.75, así, la mitad de la velocidad de inundación. Sin embargo, en algunos casos podemos acercarnos más al 1.5 y el delta P de inundación entonces va a ser una función del factor FP a la 0.7 y 0.115. Entonces para FP es entre 10 y 60.